Nuestro buen Dios, te damos gracias por la vida de tu siervo. Pedimos que tu presencia, Señor, siempre esté con él, Señor. Que tú lo uses con poder para traer este mensaje, Señor, de vida eterna para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. En esta tarde vamos a continuar, hermanos, nuestros mensajes acerca de las dispensaciones. Y el día de hoy, hermanos, tenemos el tema que se llama, hermanos, la dispensación de la promesa número 1. La dispensación de la promesa número 1. Como recordarán, hermanos, estuvimos viendo la dispensación del gobierno humano. Y dijimos que en cada dispensación Dios da una nueva oportunidad al hombre, hermanos, para que el hombre lo busque, para que el hombre tenga una buena relación con Dios, hermanos, para que el hombre tenga la oportunidad de hacer la voluntad de Dios, de vivir conforme a los propósitos divinos, hermanos. Pero vez tras vez el hombre ha fracasado, hermanos. Dios le da nuevas oportunidades, pero el hombre fracasa. El hombre, hermanos, no cumple lo que el Señor le pide, hermanos. Y eso hace que el Señor busque otra manera de buscar al hombre, hermanos, y de tratar de relacionarse con él, hermanos. Y en el caso del gobierno humano, pues recordarán que el hombre fracasó porque no cumplió el mandamiento de Dios de llenar la tierra, hermanos, de irse por todo el mundo, poblar el mundo entero. Ellos se quedaron allí, hermanos, a vivir y edificaron allí en la tierra de Sinar, que después fue conocida como la Mesopotamia. Hermanos, edificaron la ciudad de Babel. Y allí, hermanos, se quedaron, hermanos, dijeron, aquí no vamos a quedar para que no seamos esparcidos por todo el mundo. Y así, hermanos, violaron el mandamiento del Señor, hermanos. Y el Señor dice que descendió a ver la ciudad que estaban construyendo los hombres. Y dijo el Señor, dice, no, nada les hará desistir de esto que han comenzado a hacer. Así que dice, vayamos, descendamos y confundamos sus lenguas, dice, para que nadie entienda el habla de su compañero. Y así descendió el Señor, hermanos, confundió las lenguas de todos los que estaban construyendo aquella ciudad. Y hermanos, fue como ellos tuvieron que esparcirse, porque de repente ya no se entendían unos a otros. Y pues los poquitos que se entendían fueron formando grupitos y de allí salieron por todo el mundo. Y ahí en Génesis el capítulo 10 nos dice cómo se ubicaron las diferentes familias, hermanos, los descendientes de Noé y de sus hijos. Y así, hermanos, fue esparcida la humanidad por toda la tierra. Pero otra de los resultados, hermanos, de ese fracaso del hombre en la dispensación del gobierno humano, que quizás fue el peor de los resultados, es que el Señor dejó de trabajar con toda la humanidad. Ya no siguió trabajando desde que lo había creado al hombre, desde que creó al hombre hasta ese momento. Dios había incluido en sus planes a todos los hombres, a todos, hermanos. Pero al ver, hermanos, la necedad del hombre, hermanos, de estar pecando, de estarse rebelando constantemente contra Dios, el Señor, hermanos, decidió dejar de trabajar con toda la humanidad. Y entonces así se generó lo que es la dispensación de la promesa, mis hermanos. La dispensación de la promesa vino después de la dispensación del gobierno humano, siendo así la cuarta dispensación. Dios dejó de trabajar con toda la humanidad y comenzó a trabajar con un hombre
llamado Abraham, que todavía era fiel en medio de un mundo pecador, incrédulo y rebelde, mis hermanos. Abraham vino a ser Abraham, el patriarca de la nación de Israel y el padre de la fe, considerando así el hombre de ambos pueblos, el padre, perdón, de ambos pueblos, la nación de Israel y la iglesia de Jesucristo. A esta dispensación se le llama la dispensación de la promesa, debido a que Dios estuvo dando muchas promesas, mis hermanos, en este tiempo, tanto al padre Abraham como a su hijo Isaac y a su nieto Jacob. Entremos a este fascinante estudio. Mis hermanos, allí tenemos, ¿verdad?, una pintura que representa a Abraham, el padre de la fe. Ese es el padre del pueblo de Israel, hermanos. Dios dice que dejó de trabajar con la humanidad y escogió a un hombre, hermanos, que era el único en todo el mundo, hermanos, de miles, de millones de personas. Solamente él, hermanos, permanecía fiel a Dios. Y por eso es que Dios lo buscó, lo escogió, hermanos, y le empezó a hacer promesas maravillosas. Por eso se le llama a esta dispensación la dispensación de la promesa. Como en todas las dispensaciones, Dios mandó al mundo ricas y abundantes bendiciones. Acuérdense que cada dispensación empieza con bendiciones, mis amados hermanos, con ricas y abundantes bendiciones. Entonces vamos a ver las bendiciones en la dispensación de la promesa. En primer lugar, mis hermanos, la primera bendición son los patrones repetitivos o herencias generacionales positivas, hermanos, positivas. Hemos visto que hay patrones repetitivos, herencias generacionales negativas, ¿verdad?, que muchas veces, hermanos, los pecados de un hombre van a sus hijos, y los hijos caen en los mismos pecados, y luego a los nietos, y luego a los bisnietos, y se van heredando maldiciones generacionales, hermanos, ¿verdad? Que lo mismo que vivió el tatarabuelo, luego lo vive el bisabuelo, luego el abuelo, el padre, el hijo, el nieto, y se van pasando, hermanos, todas esas maldiciones. Pero gracias a Dios también hay patrones repetitivos o herencias generacionales positivas, hermanos. Así como podemos heredarle a nuestros hijos nuestras maldiciones, nuestros pecados, hermanos, nuestras iniquidades, también podemos, hermanos, heredarles bendiciones, hermanos. Podemos heredarles también cosas buenas a nuestros hijos. Y vamos a ver que esa fue una de las grandes bendiciones de esta dispensación, hermanos. Las bendiciones que Dios mandó por medio de estos patrones repetitivos o herencias generacionales positivas. Podemos ver estos patrones repetitivos o herencias generacionales positivos en varias realidades. Vamos a ver. Primero, las promesas de Dios. Las promesas de Dios, hermanos. Fíjense bien, hermanos. La primera promesa fue la promesa, mis hermanos, de una tierra prometida a Abraham. Esa fue la primera de las promesas que Dios hizo a Abraham, hermanos, una tierra. Fíjense allí en Génesis 12:1 y del 5 al 7 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces vean ustedes, si quieres poner el anterior, Argelia, el anterior. Ahí vemos cómo Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, hermanos. Y esas líneas verdecitas que se ven es el viaje que él hizo por toda la tierra de Sinar hasta Harán, y luego descendió hacia la tierra de Canaán, hermanos. Y cuando llegó ahí a la tierra de Canaán, hermanos, el Señor le dijo que mirara toda esa tierra, mis hermanos. Y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Por eso se conoce a Canaán como la tierra prometida, hermanos. Por eso se le llama la tierra prometida, porque Dios le dijo a Abraham: esta tierra de Canaán te la daré a ti y a tu descendencia. Esa fue la tierra que Dios prometió a Abraham y a su descendencia. Dios, quien es el creador y dueño absoluto de toda la tierra, es el único que tiene todo el derecho de decidir a quién pertenece cada porción de ella. Actualmente los palestinos reclaman ser los dueños de la Tierra Santa, pero no es así de acuerdo a la palabra de Dios. Dios, hermanos, se la prometió a Abraham y a su descendencia, una tierra. Le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela, porque él vivía en Ur de los Caldeos, y yo te voy a mostrar la tierra donde vas a ir. Y cuando ya llegó, le dijo: esta tierra va a ser tuya y de tu descendencia. Y siendo Dios el dueño de la tierra, hermanos, Él es el que decide a quién le va a pertenecer cada porción. Ahí en Génesis 13, del 14 al 15 y 17, añade la palabra, dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Entonces vean ustedes cómo el Señor en varias ocasiones, hermanos, se lo dijo a Abraham, ¿verdad? En varias ocasiones. Primero cuando llegó, después cuando se separó de su sobrino Lot, le dijo: toda esta tierra te la voy a dar a ti y a tu descendencia para siempre, mis hermanos. En Hebreos 11:8 la palabra de Dios añade: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Vean ustedes, hermanos, cómo Dios le promete a Abraham una tierra. Dios hizo también esta misma promesa a Isaac, hermanos. A Isaac, el hijo de Abraham, hermanos. Una tierra prometida también a Isaac. En otras palabras, hermanos, reconfirmó Dios esa promesa que le había hecho a Abraham, pero ahora a su hijo Isaac, hermanos. Así confirmó su promesa hecha a su siervo. Dios siempre habla con veracidad, hermanos, por lo que podemos confiar en todas sus promesas.
incluyendo las que son para nosotros, su santa y amada iglesia. Todas las promesas del Señor Jesús, dice un canto, son apoyo poderoso de mi fe. Mis hermanos, sí, Dios hace promesas y Dios siempre cumple sus promesas. Vean ustedes en Génesis 26, del 1 al 3, lo que le dijo a Isaac, hermanos. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Así que vean ustedes, hermanos, también a Isaac le volvió a hacer esa misma promesa de que le iba a dar todas esas tierras que le había jurado dar a su padre Abraham. Y Dios posteriormente hizo la misma promesa a Jacob, hermanos, al hijo de Isaac. A Jacob le hizo también la misma promesa. Eso está en Génesis 28, del 10 al 13. Dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Ahí está, hermanos, un dibujo de este acontecimiento. Dice que se quedó Jacob dormido y vio una escalera, hermanos, que subía hasta el cielo, allá hasta el trono de Dios, y ángeles que bajaban y subían por esa escalera, hermanos. Y Dios le habló en sueños a Jacob y le dijo, esta tierra donde tú estás acostado, dice, te la daré a ti y a tu descendencia. Entonces vean ustedes, hermanos, cuántas promesas le hizo tanto a Abraham como a Isaac como a Jacob acerca de la tierra prometida. Allí en Hebreos 11, 8 y 9 está el resumen de todo esto que les he dicho. Dice que Hebreos 11, 8 y 9 resume muy bien lo relacionado a esta promesa y relaciona su cumplimiento con la fe, mis hermanos. Fíjense, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Vean ustedes qué clara es la Biblia, hermanos, qué clara es la Biblia. Y le llama aquí la tierra prometida. La tierra prometida, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, tanto Abraham como hermanos Isaac y como Jacob fueron, hermanos, objeto de esta promesa de nuestro Dios de darles una tierra. Pero hubo más promesas. Otra promesa, mis hermanos, fue una gran descendencia.
una gran descendencia. Esa fue otra de las promesas de nuestro Dios, mis hermanos. Esta promesa fue hecha a Abraham, hermanos, de que iba a tener una gran descendencia. Fíjense allí en Génesis 12:1, mis hermanos, 12:2, perdón, dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. En Génesis 13:16 le añade el Señor: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. En Génesis 15, del 3 al 5, hermanos, Génesis 15, del 3 al 5, dice: dijo también Abraham: mira que me has dado prole, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y dijo: así será tu descendencia. Si quieres regresarle uno, aquí tenemos, hermanos, a Abraham mirando, tratando de contar las estrellas, hermanos, ¿verdad? ¿Quién puede contar las estrellas, hermanos? Nadie las puede contar. Hay billones, hermanos, de galaxias, y cada galaxia se calcula que tiene 100,000 millones de estrellas, hermanos. Así que ¿quién podrá contar las estrellas? Pero le dice el Señor: así será tu descendencia de grande. Cuenta las estrellas. Y allá estaba Abraham tratando de contar cuántas estrellas había. Pero, mis hermanos, ahí le promete esa gran descendencia, ¿verdad? Allí también en Génesis, el capítulo 22, del 1 al 2 y del 15 al 17, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Como recordarán, pues Sara era estéril, hermanos. Al último tuvo un hijo que le pusieron Isaac, y de repente Dios le dice: dámelo en sacrificio. Y le había prometido una gran descendencia, y el único hijo que por fin había tenido con Sara, hermanos, se lo estaba pidiendo en sacrificio. Versículo 15, ¿se acuerdan que fue Abraham, hermanos, y estuvo a punto de matar a su hijo? Hermanos, sale más, ahí se ve, ¿verdad?, que él estuvo a punto de matarlo. Pero dice la Biblia que el ángel le dijo: llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Vean ustedes, hermanos, Dios cumplió su promesa, llegando a ser muchos los descendientes de Abraham y existiendo como nación desde entonces hasta nuestros días. Ahí sigue, hermanos, la nación de Israel, ¿verdad? Y ha existido por todas las generaciones, una de las únicas, hermanos, civilizaciones y naciones que están presentes hasta el día de hoy, teniendo su origen en el pasado, hermanos, en un gran pasado, hermanos. Muchas naciones han aparecido, han desaparecido, pero Israel sigue firme
allí conforme a la promesa de Dios. Y pues ya suman millones y millones, contando todas las generaciones de la humanidad. Dios cumplió su promesa, llegando a ser muchos los descendientes de Abraham y existiendo como nación, hermanos, hasta nuestros días. Esta misma promesa Dios se la hizo también a Isaac, hermanos. A Isaac también le prometió. Vean ustedes en Génesis 26, 4a dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Eso se lo está diciendo a Isaac el Señor. Y también le dio esta misma promesa a Jacob, hermanos. A Jacob, ahí en Génesis 28, 14, dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. A lo largo de nuestra historia hemos sido testigos del fiel cumplimiento de esta promesa, hecho que alimenta poderosamente nuestra fe en el Dios Todopoderoso. La descendencia de Abraham, Isaac y Jacob ha alcanzado una cifra de muchísimos millones de personas. Entonces vean ustedes cómo Dios, hermanos, es fiel a sus promesas. Todo lo que le prometió a Abraham, todo lo que le prometió a Isaac, todo lo que le prometió a Jacob, Él lo ha cumplido fielmente. Esa es una de las bases más poderosas para nuestra fe, hermanos. El ver que Dios cumple lo que dice. Que la palabra de Dios no nos está engañando, no nos está diciendo cuentos ni leyendas. Nos está hablando de la realidad, hermanos. Y eso es lo que debemos nosotros ver y entender. A lo largo de nuestra historia hemos sido testigos de ese fiel cumplimiento. Hubo otra tercera promesa. La tercera promesa fue la promesa de bendición hecha a Abraham. Uno antes, Argelia, por favor. La promesa de bendición y ser bendición para todas las familias de la tierra, hermanos. Esta promesa fue hecha primero a Abraham. A Abraham le hizo Dios esta promesa. Ahora sí, por favor. Allí en Génesis 12, del 2 a 3, dice: y haré de ti, dice, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mis hermanos, ¿verdad? Y dice que se fue a Abraham como Jehová le dijo, ¿verdad? Ahora, en Génesis 22, 18, hermanos, dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién? A Jesucristo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Jesucristo iba a ser el descendiente de Abraham, hermanos. ¿Se acuerdan lo que dice Mateo? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham es Jesús, de Nazaret. Jesucristo es el que iba a bendecir a todas las naciones del mundo al morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, hermanos. Entonces vean ustedes cómo el Señor le promete a Abraham que sería bendición. Pero también Dios repitió esta misma promesa a Isaac, hermanos. A Isaac, allí en Génesis 26, 4 dice: y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Vean ustedes. Y finalmente le hizo la misma promesa
a Jacob. Hermanos, en Génesis 28:14 dice: y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Vean ustedes cómo a los tres les hacen las mismas promesas, confirmando lo que le había dicho al padre, se lo dice al hijo, después al nieto, hermanos, y Dios lo hace así, hermanos, y vuelve a confirmar para que entendamos, hermanos, la firmeza de sus promesas, la veracidad de lo que Él dice, mis amados hermanos. Nuestro Dios cumplió estas promesas en forma maravillosa, enviando a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de David e Hijo de Abraham, quien llevó al morir en la cruz del Calvario los pecados de todas las familias de la tierra. Así Abraham y su descendencia se convirtió en una gran bendición para todos los hombres, quienes podemos gozar ahora del perdón de nuestros pecados y de la salvación y vida eterna. Alabado sea para siempre su bendito nombre, mis hermanos. Y mis hermanos, con esto vamos a dar por terminado el mensaje de hoy, ¿verdad? Viendo esas promesas que Dios le hizo tanto a Abraham como a Isaac y como a Jacob. Por eso se le llama a esta dispensación la dispensación de la promesa, mis hermanos, porque hizo muchas promesas que ha cumplido el Señor, ¿verdad? Y no solamente las promesas que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, Dios las ha cumplido. Todas sus promesas, hermanos, hechas también a nosotros en el Nuevo Testamento, el Señor las ha cumplido fielmente, porque Dios, hermanos, es un Dios veraz, Dios es un Dios fiel. Dice la Biblia que si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La fidelidad de Dios es una de sus cualidades, hermanos, de sus atributos más importantes, hermanos. Y gracias a Dios por su gran fidelidad. Que el Señor me los bendiga.